Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, amén, aleluya. Aleluya.
tienes un amigo, tú tienes que te ama. Te ama, tú tienes un amigo que te ama. Su nombre es Jesús, que te ama. Que te ama, sí, con tierno amor. ¡Aleluya! Su nombre es Jesús, que me ama, que me ama, que me ama. ¡Aleluya! ¿Cómo es su nombre? Jesús. Amén. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es Jenny Pastrán de Cordero. Mi esposo es el hermano Antonio Cordero. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Nací en un hogar católico, entre comillas, porque nunca me instruyeron en la palabra del Señor. Yo hacía preguntas y mis padres no sabían. Mis padres vienen del campo y ellos lo que le instruyeron, eso era lo que ellos nos daban a conocer. Y cuando tenía 6 años, mi papá tenía una maleta. Me recuerdo yo que él tenía una maleta y no dejaba que nadie se la tocara porque él tenía cosas valiosas ahí. Una vez sacó la maleta para jugarse con nosotros y mostrarnos las cosas y entretenernos. Y nosotros nos entreteníamos, nos sentábamos y empezaba a sacar las cosas y vi una Biblia y esa Biblia brilló. Y yo le pregunté a él qué era ese libro y él me dijo, esta es una Biblia que me regalaron y no me la vas a tocar. Bueno, cada vez que sacaban la maleta, yo una vez logré decirle que por favor me la pasara porque él ni siquiera la leía. Y yo cuando la abro, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y yo le dije, papá, ¿quién creó los cielos y la tierra? Porque es en el principio y antes de Dios quién estaba, y no me supo responder. Y yo me quedé con eso cuando estoy en plena adolescencia. Antes de la adolescencia tenía 10 años, comienzo a estudiar con la persona que hoy en día es mi cuñada, que es la hermana Elizabeth Cordero. Yo comienzo a estudiar con ella, nos cambian de turno y comienzo a estudiar con ella y comenzamos en quinto y sexto grado, y en sexto grado comenzamos a jugar voleibol. Yo había conocido de su familia, pero porque mi abuela vivió por ahí, mi abuela se mudó y dejé de pasar por este lugar. Cuando yo comienzo a estudiar con ella, comenzamos a ir para su casa, y en su casa era un lugar cristiano. Ella usaba faldas, ella era muy diferente a nosotras, y a mí me llamaba la atención y conocí a su mamá. Estudiamos primero y segundo año, luego después a mí me cambian de liceo y yo me desconecto con todo, pero siempre tenía yo la amistad de irlos a visitar. Y los iba a visitar y yo amaba mucho a esa familia, porque había como se dice en el mundo, una rochela allá, porque había algo que llamaba la atención. Algo que llamaba la atención a todos los jóvenes, y era que estábamos ahí y nos sentíamos como protegidos. Obviamente eran los ángeles de Dios, estaban ahí rodeando ese lugar porque nos sentíamos bien. Me voy a estudiar a otro liceo y pierdo contacto con ella porque ella se casa y bueno. Ya cuando un día mi hermana me dice que vamos a ir para allá porque vamos a salir, estamos en el mundo, y yo le digo a ella que mi mamá no me daba permiso, y mi hermana me dice, sí te va a dar permiso. Bueno, mi mamá me dio permiso ese día. Ese día llegamos al lugar donde yo vivo hoy en día, que es el lugar el hogar materno de mi esposo, y yo llego y consigo a una persona acostada ahí en una silla de extensión con un yeso, toda la pierna enyesada.
era el hermano Antonio Cordero, y me lo presentan y yo decía, no, ya yo lo conozco a él. Pues no, no lo conocía, no sé por qué dije eso. Y bueno, mi cuñada me dice que no la olvide, que no nos apartemos, que no me olvide, que siempre los visite, y yo comencé a frecuentar la casa. Bueno, ahí comencé a conocer a mi esposo y empecé a hablar con él y hablar con él. Y mi suegra siempre era como un libro abierto para cualquier pregunta que le hiciéramos. Y mi suegra era muy dada y ella acogía todo el que llegaba, ella lo acogía. Y ella un día, yo veo la foto del profeta y lo veo con un halo sobre su cabeza y le pregunto que quién es ese hombre. Y ella empieza a contarme quién fue William Marion Branham. Y entonces yo le digo que si él está vivo. No, él no está, pero fue un hombre, un mensajero de Dios, es el tercer ángel, el séptimo ángel, perdón. Y entonces, bueno, ahí empecé yo a abrírseme la luz, ¿verdad? Al poco tiempo llego a emparentarme con mi esposo. Comenzamos nuestra relación, tuvimos 3 hijos, siempre fue la enseñanza, siempre escuchando palabras, pero cuando estamos en ese mundo, escuchamos palabras, pero seguimos caminando en el mundo. Tenemos 3 hijos. Cuando me pasó algo muy tremendo, cuando mi hija, la última, la tercera, ella, un día me despierto y le voy a dar la voy a amamantar y ella me convulsiona. Obviamente yo nunca sabía lo que era una convulsión. Ella me convulsiona y yo llamo a mi mamá, mi hermano sale del baño, salimos todos, mi mamá comenzó a reanimarla y yo salgo a la calle buscando una enfermera que vivía al frente, pero yo dije, fue Dios, te la llevaste. O sea, mis palabras fueron esas, Señor, te la llevaste. Bueno, eso fue un proceso muy tremendo. Cuando la llevamos a la clínica, la llevamos al hospital, me la refieren al hospital. Cuando íbamos en el camino, yo le iba dando palmadas, yo la iba golpeando porque ella estaba desmayada, pero yo la golpeaba porque había alguien al lado mío que me decía, golpéala, despiértala. Eso que yo hice, ella empezó a llorar, pero lloraba así como si estuviera muy lejos. Eso la reanimó a ella. Eso fue, yo digo, fue el ángel del Señor que me decía que como siempre nos está guiando desde que nacemos, Él nos está guiando desde antes de que nazcamos, ya el Señor nos está dirigiendo en todo. Esa es mi creencia. Y llegamos al hospital y en el hospital hicieron todos los exámenes. Cuando íbamos para el hospital, el señor que nos llevó, el chofer, él me dijo todo lo que le iban a hacer a la niña, que no me asustara. Yo también vi la mano del Señor ahí porque yo no hubiese permitido que le hicieran todo lo que le hicieron a mi hija para saber por qué convulsionó. Y vi que eso fue algo alguien que Dios mandó. Cuando voy pasando por todo el pasillo donde están todos los niños, un doctor se me acerca y me dice, ¿tú estás segura que tu hija convulsionó? Sí, fue una convulsión. Le expliqué todo lo que pasó y me dijo, sí. Porque tu hija está brincando en la cuna y todos estos niños que están aquí están acostados y tienen 3 días que no despiertan y ellos convulsionaron. Y sin más que dudar, fue la mano del Señor. Oscar Trino Galdona, el reverendo que estaba a cargo de este tabernáculo, él estaba, llamamos a mi suegra y mi suegra dijo, no te preocupes, ya oramos. Ella era quien trabajaba en la casa del reverendo Oscar Trino Galdona y mi esposo, de una vez que le avisaron, él llamó para allá y dijo, mi suegra me dice, no te preocupes porque ya oramos. Bueno, le doy gracias al Señor porque ella le mandaron una pastilla para que no volviera a convulsionar y yo se la daba con duda. Y se la di por unos días, pero me voy a que mi suegra, porque como les digo, mi suegra era un libro abierto, porque por supuesto ella andaba en los caminos del Señor y ella esa luz nos las impartía todo a sus hijos, como a las esposas de sus hijos y a los esposos de sus hijas. Y ese es el testimonio que tengo de la hermana Luz de Cordero, porque yo me voy allá y le digo, porque mi mamá me decía que le diera la pastilla a la hora, yo decía que no, que había algo que me decía, no se la dé.
Yo me voy a ella y ella me dice que si yo creí, que si yo creo en el Señor, yo le digo que sí. Entonces, déjate guiar, porque si ya oramos por ella, no hay más nada que hacer. Tú tienes que creer. Yo, ese día, me siento en la cama y agarro la caja de pastillas, porque a mi esposo le habían proporcionado muchas pastillas. Y yo digo, Señor, desde hoy, mi hija es tu responsabilidad. Yo voy a dormir tranquila porque yo tengo días que no duermo tranquila. Y yo no, ya esa no es mi responsabilidad, mi hija es tu responsabilidad. Según ella le tenían que hacer un examen porque se le habían quemado yo no sé cuántas neuronas. Y yo dije, Señor, yo quiero que tú le restituyas esas neuronas y más. Bueno, mi hija hoy tiene 26 años y mi hija de los 3 hijos fue muy sobresaliente en las escuelas. Nunca más convulsionó porque yo ese día me acosté confiando en que si a mi hija le pasaba algo era responsabilidad del Señor Jesucristo. Y eso fue una fe que probé en el mundo. Cuando mi hija ya tiene 2 años y medio, mi mamá me decía que porque yo no le estaba dando la pastilla, que porque yo dejé de darle la pastilla, porque yo creo en un Dios que ya me la sanó, le decía yo, y ella no lo creía. Entonces, cuando yo tenía 26 años, a la edad de 26 años ya yo estaba casada, tenía 3 hijos. Mi esposo me dice un día que fueron a visitar a mi suegra. Yo no vivía ya en casa de mi suegra, vivíamos a 4 cuadras, y mi esposo siempre que no había servicio aquí en la noche, por ejemplo los martes y los viernes había servicio, los miércoles y viernes había servicio, los jueves y los martes íbamos a visitarla y nos íbamos con los 3 niños. Y mi esposo un día me dijo, ayer nos fuimos para que mamá, y fueron unos hermanos a visitarme porque ellos eran compañeros míos en la vida mundana y yo quiero ir hoy porque ellos dijeron que iban hoy. Bueno, esos 3 hermanos que fueron fue en busca de las almas perdidas. Ellos fueron a evangelizarnos. Ese día fue un 3 de marzo de 1999. Yo llegué allá y yo siempre andaba pendiente de mi hija menor, pero ese día me senté en una silla en la sala con mi suegra, la hermana Luz de Cordero, la hermana Rosa Zárraga, que era la abuelita de mi esposo, con esos 3 hermanos, mi cuñada y mi esposo. Bueno, yo me quería parar de la silla porque yo decía, estos hermanos me van a preguntar que si yo quiero recibir al Señor, y yo no. El diablo me decía, no, porque tú vas a recibir al Señor, ¿qué van a decir de ti? Y yo me quería parar de la silla. Bueno, ese día me le echaron pega a la silla. No literalmente, sino es un decir, porque yo me quería parar a ver a mi hija. Yo decía, no, yo voy a poner la excusa de que voy a ver a mi hija porque es la menor y yo ando siempre con ella. Y no, mis hijos mayores la cuidaron, los primitos la cuidaron, y yo me quería parar y no podía pararme. En el momento en que ellos hacen una oración, yo escuchaba un llanto de clamor. Yo escuché un llanto de clamor de la abuelita Rosa Zárraga, la abuela de mi esposo, bisabuela de mis hijos, y yo escuchaba un llanto mientras estaban orando. Y cuando el hermano me pregunta a mí que si quiero recibir al Señor, ese llanto me aló, me tocó el corazón, porque era un clamor que estaba haciendo esa anciana por mi alma. Había una intersección y yo no pude dudar en decir sí, lo acepto. Acepto al Señor. Desde ese día hasta hoy en día estoy sirviéndole. Hermano y hermana que me escucha, no importa la adversidad por donde Dios te pase, porque en mi adolescencia viví muchas cosas. Tuve una adolescencia muy tormentosa porque viví muchas cosas, y si es para ayuda de una persona, de alguien, de un adolescente, en este momento, hermano y hermana, te quiero decir que no estás solo, no estás perdido. Hay alguien que te espera con los brazos abiertos para limpiar ese camino que el diablo quiso, porque es una mentira de Satanás que nos ensucia. Es una mentira, y es como decir algo que no existe, que nos vemos sucios, pero hay un camino donde Dios te viene a limpiar. Hay agua todavía en el propiciatorio para que Dios te lave todos tus pecados, porque no es una mentira, no es un cuento, que Él fue a una cruz y ahí derramó sangre por ti y por mi hermano y hermana. Yo cuando tenía 26 años llegué a este camino, y hoy en día, hermano y hermana, te invito a que vengas a los brazos de nuestro Señor Jesucristo,
porque nada está perdido, todo es ganancia. En los caminos del Señor todo es ganancia. Yo te invito a que vengas, si quieres venir aquí al Tabernáculo de Benecer o donde tú te puedas congregar, que busques esa ayuda, porque todavía hay tiempo. Dios les bendiga, Dios les guarde, y aquí tienen una amiga, una hermana, alguien que se le encendió una luz, y a ustedes también se les puede encender esa luz que es nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos al hermano Isaías Mejía en el mensaje Dios es uno. Gloria al Señor. Gracias al Señor una vez más por estar enfrente de estas cámaras y enfrente de ustedes que están allí oyendo, viendo la palabra de Dios, y le damos gracias al Señor por ustedes y también porque el Señor nos da la oportunidad pues de hablar su palabra. Y recuerden que lo que el Señor dijo, las palabras que Dios se ha hablado son espíritu y son vida. Entonces cuando usted oye la palabra de Dios, usted la acepta en su corazón, usted tiene vida, porque usted no está oyendo la palabra de un hombre ni de un ángel, está oyendo es la palabra del único Dios eterno que existe, el Dios todopoderoso que siempre ha existido, porque es lo que nosotros leemos en las Escrituras, que Él no tuvo principio ni fin, Él es eterno, y Abraham lo llamó Elohim, que quiere decir el que siempre ha existido, el autoexistente. Entonces, a Él se le debe toda la gloria, toda la honra, lo que usted puede ser, lo que yo soy. Le damos gracias al Señor porque en esta hora pues podemos tener aliento de vida para llevar esa palabra que Él le dejó al hombre para que la hablara y la predicara y para que fuera un portavoz de Él aquí en la tierra. Por eso Él constituyó al hombre, ¿verdad?, que se rinde a Él para que Él lo pueda usar. Y recuerda que hay dos fuerzas, ¿verdad?, en el mundo, que el ser humano no puede con ellas, y es el poder de Dios y el poder del diablo. Ahora, ¿a cuál de esas dos fuerzas se ha rendido usted para entonces manifestar alguno de esos dos seres? Puede buscar las Escrituras y usted lee las Escrituras, usted se da de cuenta, ¿verdad?, ¿qué espíritu está usted, a qué espíritu está usted rendido para manifestar cualquiera de esos dos espíritus? Yo quiero manifestar el poder de Dios, quiero también manifestar, ¿verdad?, lo que Él ha dicho en su palabra, porque si somos portavoces y somos, ¿verdad?, atalayas de su palabra, para llevárselo a un pueblo que Él ha predestinado y ha preordenado para que le sirvan a Él a través del tiempo o de las edades en que las cuales usted ha podido estar. Y le gracias al Señor, y le damos gracias al Señor, ¿verdad?, porque usted está oyendo esta palabra y nos toca pues ser atalayas en esta última edad. Nos ha tocado el privilegio de ver muchas cosas, de ser testigos de las múltiples manifestaciones del Dios Todopoderoso aquí en la tierra, porque Él prometió eso, y si Él lo prometió, pues tenemos que estarlos viendo, porque ya el reloj nos indica que es hora de que se manifiesten los hijos de Dios en esta tierra. Entonces, ¿a qué fuerza usted está rendido? ¿A la fuerza de Dios o a la fuerza del diablo? La Biblia le puede decir a qué fuerza usted está rendido. ¿Cómo lo va a saber? Leyéndola y convenciéndose de que hay un Dios que todo lo puede, que todo lo ve, y que es un Dios lleno de amor y de misericordia, pero también es un Dios de justicia. Porque cuando estamos hablando de justicia, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Dios, porque es Dios y Él puede hacer todas las cosas, Él no es injusto. Él es justo para con usted y para conmigo, y nos da oportunidad, nos da una advertencia
antes de establecer un juicio, Él le advierta a usted y a mí de lo que debemos de hacer para que el juicio no nos atrape y podamos entonces pasar la línea entre la misericordia y el juicio, porque la Escritura está llena de eso. Y lo vemos desde el principio, cuando Él estableció, ¿verdad?, un matrimonio allá en el principio, y entonces allí vemos, ¿verdad?, que el Señor, en su justicia, estaban dos seres que nacieron de Adán y Eva, y usted sabe que uno era hijo de Dios y uno era del diablo. El hecho de que la persona, ¿verdad?, Dios le dé vida, eso no quiere decir que es hijo de Dios, porque Él es el que le da vida, le dio vida a los demonios y al diablo y a todo el mundo. A todo lo que existe, estrella, sol y todo, Él fue el creador. Entonces, este ser que nació allá, a uno le fue revelado el pecado que cometió su madre, y allí el Señor estableció que en sí, derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Entonces Dios le reveló a Abel cuál fue el pecado de su madre, y él entendió la revelación de Dios, y entonces mató un corderito y lo sacrificó para ofrecer, ¿verdad?, ese sacrificio como una ofrenda de su pecado a Dios, al único Dios que existe. Entonces, ¿qué del otro? El otro, usted busca a Juan 8:31 y usted lo lee, y entonces ahí el Señor habla con unos fariseos, dice que le creían a partir del versículo 31, y el Señor le dice a usted, le dice a ellos, los arrincona en contra de la pared y le dice: ustedes de vuestro padre el diablo sois, y las obras de vuestro padre quiere cumplir. Entonces quiere decir que ese ser tiene hijos aquí y que es padre. Entonces, cuando vemos esa escritura, vemos entonces que este ser tiene hijos aquí en la tierra y Dios le dio vida, porque Dios es el que da vida a todo ser que nazca como sea. Hijo de Dios, hijo del diablo, Dios es el que da la vida. Entonces, entendemos pues que Dios es justicia, y aquel ser no le gustó cuando llevó aquella ofrenda a Dios, y Dios le dijo: no, si haces como tu hermano, esa ofrenda no la recibo yo. Si haces como tu hermano, yo recibo la ofrenda y te recibo a ti. Pero ¿qué hizo él? Se enojó contra su hermano y fue y lo mató. Y quiero otra escritura, en 1 de Juan 3 también dice: no como Caín, que era hijo del maligno. Y esa palabra maligno y benigno están muy separadas. Entonces, ¿cómo es que todos somos hijos de Dios? El Señor dio una clave para conocerlo. Por sus frutos los conoceréis. Y usted sabe cuál es el fruto del Espíritu, y usted sabe cuál es el fruto de la carne y del pecado. Entonces, no hay donde escondernos. Usted se mira por el espejo de la palabra, y como dijimos al principio, usted va a saber qué espíritu lo domina usted, o qué espíritu quiere que usted lo domine, o qué espíritu quiere ser usted esclavo. Porque nosotros, Pablo dijo: soy prisionero de Dios, soy prisionero de Cristo. Entonces, Dios es justicia, Él está lleno de amor, lleno de bondad, lleno de misericordia, porque no solamente es que podemos hablar eso, es que los hemos experimentado en nuestras vidas y lo estamos experimentando. ¿Usted quiere experimentar cuál es la misericordia, cómo es la misericordia de Dios? Acérquese a su presencia y usted verá lo grande y misericordioso que puede ser Dios cuando usted se acerca con un corazón humillado. Entonces, Dios es justicia y Dios es amor. Y por eso Él le dijo a Juan: nos conviene cumplir toda justicia, nos conviene
nos conviene cumplir toda palabra. Él era el Cordero de Dios que no cubría el pecado del mundo, sino que lo quitaba. Y ese fue el trabajo de Juan, presentar ese Cordero perfecto, en el cual usted y yo hoy, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Y el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, derramó su sangre para que esa sangre, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de la sangre, no estamos hablando de la química, estamos hablando de la vida que estaba en la sangre. Y eso es un misterio, porque Pablo lo dijo, grande es el misterio de la piedad, Dios ha sido manifestado en carne. Entonces, cuando vemos en este tiempo, vemos las distintas, vamos a decir, dogmas y credos. Vemos que nosotros hemos estado o estamos en una edad muy confusa, así como cuando el Señor vino, estaban establecidas creo que 6 o 7 organizaciones o religiones, y sin embargo, Él no se identificó con ninguna de ellas porque Él dijo, salí de Dios y vuelvo a Dios. Entonces, hoy hay un pueblo en el cual cree en su nombre y que ese nombre le va a traer, ¿verdad?, problemas a ese pueblo, porque vamos a leer una escritura, usted se dé cuenta que Satán ha venido trabajando esto con mucho cuidado, pero él odia el libro de Génesis y de Apocalipsis porque el libro de Génesis y Apocalipsis lo declara a él cómo son sus tácticas, cómo son sus artimañas para engañar a la gente. Entonces, podemos leer entonces en el libro de Mateo, el capítulo 24, el verso 8, a partir del verso 8, entonces podemos leer. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo, su palabra, y todo esto será principio de dolores, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí hay unas palabras que quiero resaltar. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Cuál evangelio? El que Dios ha revelado para esta edad y para este tiempo, porque hoy hay muchos evangelios inventados por el hombre o anexados a la verdad de Dios, que Él inspiró a su profeta para que escribieran, le han anexado y le han quitado al evangelio que Dios dijo que este evangelio tenía que predicarse por testimonio a todas las naciones. Oiga, por testimonio. Entonces quiere decir que hay una iglesia o hay gente que son testigos de lo que Dios está haciendo en esta hora, porque si este aviso será predicado este evangelio por testimonio. ¿Será usted un testigo hoy de Dios de que este evangelio que el Señor predicó al principio y que los apóstoles predicaron y que en las edades de la iglesia se predicaron y que aquí ahora será completado todo lo que ellos, esos reformadores en edades pasadas, dejaron, ¿verdad?, ciertas cosas que no son aclaradas en esta edad, pero en esta edad está todo aclarado, está todo
en la pantalla y Dios lo ha mostrado por su gracia y su misericordia, el secreto de los sellos y de las edades. Ahí está entonces cuando el Señor en el libro de Apocalipsis le muestra a Juan, ¿verdad? Aquellos truenos, y allí está la revelación para Esther. Ahora estamos hablando, en el libro de Joel Dios prometió una restauración. Ahora, ¿qué es lo que Dios está restaurando? Vamos a ver entonces cuál es la doctrina, no las doctrinas, sino vamos a ver cuál es la doctrina al principio que el Señor Jesús le enseñó a sus apóstoles y que los apóstoles predicaron o hablaron lo que el autor de la vida y de la muerte y el único autor, el único creador del cielo y de la tierra, les enseñó cuál era su doctrina para reconciliar al hombre a Dios, porque él dijo que él estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Entonces, ¿quién era ese cuando él habló consigo mismo? Él era Dios vestido de carne aquí en la tierra, para que el mundo lo conociera, para que el mundo supiera cuáles eran las características de Dios, porque el primogénito, ¿verdad? Entre todos los primogénitos, él fue, el Hijo de Dios fue, el unigénito Hijo de Dios fue el que declaró quién era Dios. ¿Por qué lo declaró? Pues sencillamente porque él era el mismo, él no es que son 3 dioses, ni 4 dioses, ni 5 dioses. Eso es un dogma católico romano que tienen muchos dioses y muchos ídolos. Nosotros tenemos un solo Dios, el autor de todas las cosas. Entonces, cuando estamos hablando del único Dios verdadero, estamos hablando de la deidad, de las múltiples manifestaciones sobrenaturales del único Dios. Entonces, cuando usted viene y habla de 3 dioses y habla de tantas cosas que el mundo hoy está, vamos a decir, engañado, porque eso es lo que hace el diablo, engañar a la gente para que caigan en un dogma o en un credo manifestado, ¿verdad?, que no tiene ningún poder. Porque el único que tiene poder sobre esta tierra, lo que está abajo, lo que está aquí encima y lo que está arriba en el cielo, el único creador es Dios. Entonces, cuando aquí estamos hablando y se ha predicado este evangelio del reino, ¿de cuál reino? Bueno, el Señor dijo, el reino de Dios entre vosotros está. Ahora, ¿quiénes son esos vosotros? Esos que están declarando las cosas sobrenaturales que él predicó aquí. Entonces, ¿de qué restauración estamos hablando? Estamos hablando de la restauración de la doctrina que Jesucristo predicó. Entonces, hermano, explíqueme eso. Le digo, vamos a explicarlo. Vamos a las Escrituras. Y usted ve los 4 evangelios y usted ve que ningún apóstol bautizó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque ese es un dogma que salió en el concilio de Nicea. Después del último apóstol, la muerte de 350 años después, hubo un concilio en Roma, donde establecieron con sus artimañas a Satanás, porque ese nombre le está haciendo mucho daño, estamos hablando y acabamos de leer, serán perseguidos por causa de mi nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jesucristo. Porque él dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y otro vendrá en su propio nombre y a ese sí le van a creer. Entonces, ¿cuántos dioses hay? Si usted cree en 3 dioses, usted es un idólatra. Porque la Biblia, hasta donde yo veo y he leído, habla es de un solo Dios, y usted le habla a un judío de 3 dioses y el judío le va a decir, usted está equivocado, Dios no son 3 dioses, es uno. Ahora, si usted me dice, ¿verdad?, que los 3 concuerdan en uno, ya es otra cosa. Pero cuando usted dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo,
usted está bautizando es con una idolatría, porque yo no he visto en ninguna parte de los 4 evangelios que los apóstoles bautizaron en el nombre sino del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Aquí acabamos de leer, seréis perseguidos por causa de mi nombre, no de mis nombres. Ahora, ¿ser eso Biblia, mi hermano? Lo acabamos de leer aquí en el capítulo 24 del libro de Mateo y está allí en el verso 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Ahora, cuando los apóstoles fueron perseguidos, ¿por qué los perseguían? Le prohibieron que predicaran en el nombre de Jesús. Porque ese nombre le hace mucho daño al diablo. Porque él dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Ahora, ¿ha echado usted un demonio como cristiano en el nombre del Padre y del Espíritu Santo? Pues quiero decirle que el diablo se le va a burlar porque la Biblia está establecido. En mi nombre echarán fuera demonios. Sobre donde se va enfermo pondrán las manos y sanarán en mi nombre. Entonces, estamos hablando de una restauración de doctrina que fue, ¿verdad?, mareada por el diablo en el concilio de Nicea, y eso es historia, y lo puede comprobar por la Biblia, para que usted vea dónde fue que nació la iglesia falsa y dónde fue que nació la iglesia verdadera, porque la Biblia habla de 2 vides, la vid falsa y la vid verdadera. Entonces, estamos hablando pues de una doctrina que el Señor Jesucristo predicó y predicaron los apóstoles, porque Él les dijo a ellos, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Y ellos las hicieron. ¿Por qué las hicieron? Porque ellos siguieron, ¿verdad?, la doctrina santa y pura que Jesucristo le predicó para salvar almas, para sanar enfermos, para reconciliar al mundo con el mismo Señor. Pero, ¿cómo hace usted para reconciliar con Dios a un ser humano cuando estamos enseñando cosas falsas? Dios reivindica su palabra. Dios unge es su palabra. Porque el espíritu y la palabra son uno. Y la letra mata, el espíritu vivifica. Pero cuando usted toma la palabra de Dios pura y santa como está, el espíritu viene y la vivifica y se materializa. Porque el Señor allá en Isaías 61, ¿verdad?, dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cuál escritura? Isaías 9:6. Entonces, hoy se están cumpliendo muchas escrituras. Y la gente, el diablo los ha engañado con tanta doctrina que pueden vivir como la vida que ellos quieran, pueden agarrar la Biblia y torcerla a su manera, como ellos quieran, y van para el cielo. Yo quiero decirle que abra los ojos. En esta hora es una advertencia de parte del Espíritu de Dios para que usted tome la palabra tan seria y sagrada como es y la tome y la viva. Porque el hecho de que yo me bautizo, el hecho de que yo vaya a una iglesia, el hecho de que yo pertenezca a un coro y cante muy bonito, eso no lo va a llevar al cielo. Lo que lo va a llevar al cielo es un arrepentimiento sincero y que esté bajo la sangre. ¿Por qué digo esto? Porque vamos al Antiguo Testamento, el tipo de los animales y de los machos cabríos, la sangre. Cuando Moisés sacó al pueblo de allá de Egipto, donde lo tenían esclavizado, eso tipifica el mundo, ellos tuvieron que
poner la sangre en el dintel de las puertas, aquí arriba, y ellos pasaron por debajo. Eso señalaba que ellos iban a adorar a Dios en un monte, pero entonces todo su pecado estaba bajo la sangre, porque ellos pasaron por debajo del dintel de la puerta, arriba estaba la sangre en el dintel, y aquí pasaron ellos, y eso quedó bajo la sangre. Por eso el Señor agarró ese pueblo, porque era de él, para que adoraran ahí en el monte, y por eso el ejército de Faraón no apareció más nunca en la tierra, porque él tomó ese pueblo para que fueran a adorar en el monte, y sus pecados estaban debajo de la sangre. Ahora, para que su adoración llegue a Dios, para que su oración llegue a Dios, para que su predicación sea efectiva a las almas, usted tiene que tener todo debajo de la sangre. Porque si no, entonces el tipo se rompe del Antiguo Testamento y Dios no rompe su palabra. Por eso estamos hablando de algo que ha de acontecer y creo que ya está en camino. Seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Porque el anticristo, que es el mismo diablo, es un espíritu aquí en la tierra, tiene preparado muchas cosas para aquellos que creen en el nombre del Señor Jesucristo para una persecución. Pero quiero decirles que estamos en la edad donde el Señor va a tomar su novia, su iglesia, y se la va a llevar. Porque esta edad no es como las otras edades del principio, cuando Roma mató 68 millones de judíos y ha matado mucha gente. Esta ya es el tiempo cuando el diablo sabe que le queda poco tiempo y por eso está dando halaguidos y está tratando de hacer lo mismo que hizo allá en el huerto del Edén y lo mismo que hizo en el concilio de Nicea, romper el compañerismo que Dios ha logrado en su restauración con el hombre que es de él y con la mujer que es de él. ¿Cuál es la otra restauración que viene? Pues estamos hablando de una restauración total de todo lo que se había caído, de todo lo que Satán quiso hacer, pero ha llegado la hora de Dios restablecer su iglesia y llevársela de aquí de la tierra. Entonces, lo otro es que Él está volviendo el hombre a como era al principio. ¿Quién era el hombre al principio antes de pecar? Era un pequeño Dios aquí en la tierra. Y usted dice, ¿cómo, hermano? Si vamos al Génesis, cuando el Señor le dijo, enseñoréate, subyuga la tierra. Y era un Señor aquí en la tierra y multiplíquense, le dijo él. ¿Y qué dice la Escritura? Que la naturaleza gime porque venga otra vez la manifestación de los hijos de Dios, que es el Señor, el amo que Dios puso aquí en la tierra, para que esta tierra, Él fuera el Señor de la naturaleza y de todo lo que Él hizo. Ahora, cuando estamos hablando de que será predicado este evangelio en todo el mundo, no estamos hablando de un evangelio predicado por el hombre a su manera, a su conveniencia, o para querer mantener un liderazgo. No, estamos hablando de ese evangelio que le sacude las plumas al diablo. Ese evangelio en el cual vienen cosas sobrenaturales que Dios va a hacer con sus hijos para estremecer esta tierra y darle una sacudida para que sepan que Dios tiene hijos en esta tierra. Con eso no quiero decir, ¿verdad?, que usted no puede ser un hijo de Dios. Pero le estamos presentando la verdad
para que usted despierte a la realidad de lo que la Biblia y lo que estamos hablando. Cuando está hablando de este evangelio, está hablando del que Jesucristo predicó. No en el que establecieron en el concilio de Nicea, ni lo que ha establecido el hombre como don y credo para engañar de parte del diablo, para engañar a mucha gente que la tiene engañada. Porque la Biblia, si es posible, engañarán a los escogidos, pero los escogidos no pueden ser engañados. ¿Por qué no pueden ser engañados? Porque ellos están predestinados para obedecer y llevar a cabo las manifestaciones o las múltiples manifestaciones sobrenaturales de Dios en esta tierra, porque es la gran manifestación de los hijos de Dios esperado por muchos hombres del pasado que querían ver este día que usted y yo estamos viendo. Entonces, creemos que Dios en sus diversas ocasiones manifestó su presencia a través de la nube o columna de fuego que llenaba de temor los corazones de los hombres. Este Dios, que dio a conocer las características de su corazón solamente por revelación de palabras a través de profetas, ahora llegó a ser Emmanuel, que declaró es Dios con nosotros. La palabra declarar viene de la raíz griega que frecuentemente traducimos como exégesis, que quiere decir explicar profundamente y hacer claro. Esto es lo que hizo la palabra viviente, que era Jesús. Era la palabra aquí hecha carne, viviente, materializada. Él nos trajo a Dios porque Él era Dios. Él nos reveló a Dios con tanta claridad que Juan podía decir en 1 de Juan 1:3, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, que quiere decir, el logos quiere decir expresión, lo que hemos oído de Él, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de Dios o al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. ¿Cuántos dioses estamos hablando aquí? De uno. Porque si hablamos de las múltiples manifestaciones, Efesios habla de son muchas manifestaciones que nuestro Dios tiene y Él las ha declarado. Él las ha dicho en su palabra. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En otras palabras, con el Espíritu Santo y con la palabra. Porque Dios y la palabra son una sola cosa. Usted se mide, es por lo que usted habla. Al hombre se mide por lo que es, habla. Porque si ese hombre le habla a usted una mentira, usted ya tiene en su mente ese hombre es un mentiroso. Pero si usted es sincero y es verdadero y habla las cosas sinceras como son y claras como son, ese hombre es de confianza porque ese hombre dice las cosas como tienen que ser. Entonces, cuando Dios verdaderamente fue revelado, fue manifestado en la carne. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo es eso? ¿Quién fue el que le dijo eso? Felipe, Señor. El que me ha visto al Padre. Señor, muestra el amor y yo te voy a creer. Muéstranos al Padre. ¿Quién es el Padre? Felipe, tanto tiempo que he estado con vosotros, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero como esta es una revelación, si a usted no le he revelado esto, usted no lo puede creer. Porque usted empieza a argumentar y empieza a darle razonamiento a su mente cuando Dios no le va a explicar a usted muchas cosas, porque el Señor lo que quiere es que nosotros le creamos, porque Él es un Dios sincero, infalible,
Él no falla a su palabra y Él no tiene por qué explicar muchas cosas. Sencillamente crea lo que Él dice y Él se encargará de lo demás, porque Él no puede fallar. Él es Dios, el Dios inmutable, infalible, que todo lo que habla tiene que suceder y cumple sus promesas. Ahora, de nuevo en Hebreos 1:3 dice, mencionamos que Jesús era la imagen expresada de Dios. Él era Dios expresándose a sí mismo en forma de hombre, expresándose en forma de hombre al hombre. Pero hay algo más que notar en estos versículos, especialmente en el 1 y en el 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. ¿Cómo me explica usted eso? Él dice que la palabra se volvió carne o fue hecha carne. Su Hijo era la palabra hecha carne. Entonces hoy dice que Él nos ha hablado otra vez por su Hijo. Nos ha hablado por su palabra hoy aquí en la tierra. ¿Quiere que le diga algo? Soy testigo de que esta verdad está siendo manifestada hoy. Lo invito a que usted lo vea con sus propios ojos y los vea con sus propios oídos. Porque Dios no falla. Y usted busca el libro de los Hechos y ¿cómo supo Pedro que Ananías y Zafira habían cometido o habían mentido por aquel precio que ellos habían vendido aquellas propiedades? ¿Cómo supo Pedro? Un ángel llegó con alas y le dijo lo que había hecho. Cuando usted ve la palabra manifestada, usted puede decir, no, pero es que no se sabe lo que está hablando ahí en una lengua. Pues quiero decirle que usted tiene que tener conocimiento, discernimiento de la palabra, porque la palabra que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de revelación, por falta de conocimiento en las Escrituras para conocer qué espíritu le está hablando a usted. A través de cualquier boca. Eso no importa que tenga una Biblia en la mano, que tenga un título de teólogo, que tenga un título de filosofía, que tenga un título de lo que sea. Dios no tiene nada que ver con eso. Dios lo que tiene que es que usted tenga el Espíritu Santo, es lo que va a exigir Él. Cuando Él venga a buscar su iglesia, Él va a ver, es el Espíritu Santo. Él no lo viene a buscar a usted, Él viene a buscar a Cristo que está en usted. Porque ese mismo espíritu que estaba en Jesús lo levantó de los muertos y ese mismo espíritu tiene que tenerlo usted y yo para que nos levante de esa tumba o seamos transformados. Entonces, si no lo tiene, pues se quedará. Pero, ¿cómo sabe usted que lo tiene? Obedece usted toda la palabra de Dios, porque la Biblia dice, el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la boca de Dios está aquí, en letras. Y Él tiene atalayas que dicen lo mismo que Él dijo. No es que la transgiversan. No es que esto quiere decir esto, que esto quiere decir aquello. No, sencillamente Dios es sencillo. Y Él le da la palabra como está escrita. Por eso Él dice que el que le añada y el que le quite tiene su castigo o tiene, ¿verdad?, sus consecuencias por haber inventado algo que Dios no ha dicho o por haber quitado algo que Dios no ha dicho o que Dios dijo. Entonces, ¿estamos claros? Hermano y hermana, es una hora
tan inminente, es una hora tan peligrosa en la que estamos viviendo, que el diablo quiere hacer, como hizo en el huerto del Edén, como hizo en el concilio de Nicea, como ha hecho en muchos tiempos atrás. Él rompió el compañerismo que el hombre tenía con Dios. En el principio, él hizo pecar a aquella parejita en el huerto del Edén porque él conoce a Dios, más que muchos ministros hoy, porque él estuvo allá y él conoce la palabra, porque él le nombró la palabra a Jesús para hacerlo caer. Pero el Señor le dijo, también está escrito. ¿Vio? Él estaba presentándole la palabra al Señor, pero fuera de tiempo. No era el tiempo para que, además el diablo no tiene potestad ni poder para que hable la palabra y sean cosas hechas. No, Señor. El único es Dios, el autor de la vida. Yo quiero que usted me entienda, mi hermano. No es que yo quiero traerlo a una iglesia. No es que yo quiero traerlo a un nuevo dogma o a una nueva, vamos a decir, organización. No. Porque estamos usando la Biblia y no la estamos interpretando a nuestra manera, sino que Dios ha traído una revelación, una restauración para esta edad, para que las cosas que pasaron en el pasado y que estaban ocultas y que el diablo vino y quiso, ¿verdad?, hacer lo que hizo con las demás iglesias, quiere hacer hoy con el pueblo de Dios lo que hizo allá, pero quiero decirle que no lo va a lograr. ¿Sabe por qué? Porque estamos en tiempo de cosecha. Todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Dios sembró su palabra en corazones. Y eso es lo que Él está recogiendo. Él dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si muere, lleva mucho fruto. Por eso es que entonces Él se compara con el árbol de la vida. Volvamos al árbol de la vida. Porque el árbol de la ciencia, del bien y del mal, mire lo que ha traído. Usted lo está viendo con sus ojos. Usted lo está viendo con sus oídos. Esto era lo que el diablo le estaba ofreciendo al Dios. ¿Y qué le dijo el Señor? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces prácticamente el diablo es un servidor de Dios. Porque cuando el diablo quiere atacar a un hijo de Él, a tenderle una trampa, Dios le advierte a su hijo porque Él le conoce los pensamientos al diablo, porque el diablo es una creación de Dios. Y Él la Biblia dice, sus ojos son muy limpios para ver el mal. Entonces, cuando Él quiere hacer algo con un hijo de Él, Él tiene que pedirle permiso a Dios. Porque eso es bíblico. Lo vemos con Pedro y con Job, y quizás otras escrituras. Pero el diablo pidió a Job. ¿Sabe para qué? Para matarlo. Pero Dios no se lo permitió. Porque dijo, no le toque su vida porque esa es mía. Con Pedro el Señor le dijo, te han pedido para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no falte. Para que la revelación que yo te di, que mi Padre te dio, quién era yo, no falte. Ve cómo ese ser no puede hacer lo que le da la gana. Aquí la Biblia dice, seréis perseguidos por causa de mi nombre. ¿Sabe que el diablo odia ese nombre? Porque usted lee los evangelios, cuando el Señor, creo que es en Mateo, ¿dónde está? Que el Señor le dio potestad a aquellos hombres, a aquellos 70 a sus discípulos, en mi nombre echarán fuera demonios, beberán cosas mortíferas y no los dañará, les picarán serpientes, harán esto, harán aquello. Y el diablo bajó como un rayo. ¿Por qué bajó como un rayo? Porque apareció un hombrecito que era Dios vestido de carne, dándole potestad al hombre para que lo echara fuera con enfermedades, con todos los ataques que él viniera. Dios le dio potestad a su iglesia para que hiciera esas manifestaciones poderosas, porque las obras que yo hago,
vosotros también las haréis. Quiero preguntarle, ¿dónde está esa iglesia hoy? Quiero decirle que está aquí en la tierra. Y quiero decirle que también que Él está haciendo eso que Él prometió hoy aquí en la tierra. Simplemente venga y vea con sus ojos y venga y oiga con sus oídos. Y yo quiero decirle que soy testigo también, mejor dicho, mi carne fue tocada por el poder de Dios, porque el diablo vino a matarme y el Señor no. Todavía hay un propósito con ese hombre. Él se va es cuando yo diga. Así que el diablo no tiene autoridad para hacer lo que le da la gana. Dios está sobre todas las cosas. Hoy le damos gracias al Señor porque el Evangelio ha sido restaurado. Porque lo que estamos hablando es de un Evangelio restaurado, que había caído en Nicea y habían hecho muchas cosas. Porque usted cree que Dios ve una mujer mal vestida haciendo un show en plataformas llamadas cristianas. Dios tiene ángeles santos que le cantan a Él día y noche y le dicen santo, santo, santo. Dios no está mirando esas vulgaridades porque Dios es un Dios santo. Cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de que usted puede odiarme, pero yo estoy hablando claro, porque el Señor también lo persiguieron, a los apóstoles los persiguieron y los mataron a muchos, porque sencillamente predicaban lo que Dios les decía que predicaban. Ahora, simplemente son advertencias, porque Dios nos ha llamado para hacer al hombre que se reconcilie con Dios. ¿Por qué? Porque Dios nunca dejó al hombre. El hombre fue el que dejó a Dios, allá en el principio. Y cuando él pecó, hasta aquí llegó nuestro compañerismo. El diablo hizo eso, rompió el compañerismo, pero Dios lo restauró nuevamente hoy, trayendo el bautismo del Espíritu Santo, trayendo esa restauración que él prometió, y aquí la tenemos. Lo que pasa es que mucha gente no lo ve, porque están ciegos con sus creencias erradas, que creyendo que cometiendo pecado, cometiendo distintas fechorías, a escondidas de su familia, de la iglesia, de lo que sea, pero hay un ojo que lo está mirando. Y usted sabe que es así. Y yo estoy próspero. Usted, hermano, está diciendo algo que no es, porque yo hago esto, yo hago aquello, hago maldades, y hago trampa, y hago esto, y hago aquello, y estoy prosperado. Pues quiero decirle lo que la Biblia dice. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como tu alma está en prosperidad. Ahora la pregunta es, ¿su alma está en prosperidad? Usted me puede decir, hermano, porque yo creo en esto y creo en aquello. Yo digo, no. Cuando usted tiene prosperidad del alma, usted ama a su hermano. Usted no ama las cosas del mundo. Usted no hace trampa. Usted no es adúltero, usted no es fornicario. Y usted puede hacer todas esas cosas, puede hacerlas, pero el día que usted se arrepienta, Dios lo perdona. Pero estamos hablando de lo que la Biblia dice. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como tu alma está en prosperidad. Ahora, ¿quién es el que prospera el alma? ¿No es el Espíritu Santo? ¿No es Dios el que lo prospera con lo que Dios nos ha dado hoy, la revelación que Él nos ha dado hoy? Y una de esas revelaciones es esa. Dios es uno, no son tres. Pablo dijo, el misterio que había estado escondido durante siglos ha sido dado a conocer. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No dijo Padre, Hijo, Espíritu Santo, la esperanza de gloria, sino Cristo, la esperanza de gloria. Hay miles de escrituras comprobando que Dios es uno. Pero ¿qué pasa?
Eso fue ese espíritu del anticristo allá en Nicea, hace 2000 aproximadamente 500 años, que esa mentira fue infundada allá y eso lo vienen arrastrando protestantes y de todas iglesias vienen arrastrando esa mentira hasta que hoy Dios ha despertado a su iglesia, para que vea que eso allá fue una mentira que el diablo instituyó en aquel concilio para entonces hacer como hicieron aquellos religiosos en el tiempo de Jesús en Israel. El Señor dijo, ustedes han quebrantado la palabra de Dios con sus tradiciones, porque ustedes toman las tradiciones de los ancianos y dejan mis mandamientos y toman las tradiciones de los hombres. Recuerde, estamos en tiempo de cosecha. Hoy se ha sembrado, o mejor dicho, hoy se está recogiendo lo que cada religión ha sembrado. Hay un avivamiento que no es de Dios, sino de ellos. Pero Dios está cosechando lo que Él sembró, que fue su palabra en su corazón. Si usted tiene la palabra de Dios, usted responderá a esa voz. Mis ovejas oyen mi voz y ellas me conocen y ellas me siguen. ¿A quién está siguiendo usted? ¿A una tradición? ¿A una organización? Porque no estamos en contra de la persona, ¿no? Es el sistema el que tiene engañado al hombre. ¿Por qué? Esa es la trampa del anticristo, la trampa del diablo. Él quiere llevarse las almas, todas las almas que pueda al infierno. Pero Dios le está advirtiendo en esta hora, antes de que venga lo que va a venir, que no va a haber tiempo de regresar. Hoy sí hay tiempo de regresar. Hoy hay tiempo de regresar. Entonces, la palabra sigue diciendo, aquí está mostrando claramente que la manifestación perfecta de Dios en el Hijo por medio del Espíritu, morando en Él, manifestándose en palabra y en obras. Eso es exactamente lo que hemos estado enseñando todo el tiempo. Cuando la novia regresa a ser una novia de la palabra, ella producirá las mismas obras que produjo Jesús. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. ¿Lo hicieron los discípulos? Sí lo hicieron. Entonces la palabra es Dios, el Espíritu es Dios, todos son uno solo. Uno no puede obrar aparte del otro. Si uno verdaderamente tiene el Espíritu de Dios, tendrá también la palabra de Dios. Así es como fue con los profetas. Ellos tenían el Espíritu de Dios morando en sus vidas y la palabra vino a ellos, así como fue con Jesús. En Él estaba el Espíritu sin medida. Y la palabra vino a Él. Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Qué dice la palabra? ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. Ahora, ese hombre que Dios ha enviado tiene una identificación y tiene una característica, ¿no? Porque Él dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces, usted dice, ¿se fija que allí está la segunda persona? Ahora, aquí está manifestando Él un atributo como hijo. Vamos a ver si me entienden. Aquí está manifestando Él un atributo como hijo. Por eso esta expresión, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y Él dijo, yo no hago nada sin que el Padre me lo muestre. Ahora, ¿quién era el Padre de Jesús? Usted sabe que fue el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? La Biblia lo declara.
Pero eso no lo hacen dos personas. Lo hace uno, sencillamente que él tomó, ¿verdad? Se escondió en un vientre virgen. Allí puso la sangre, porque el que engendra es el varón. Puso la sangre y él se manifestó en carne, pero es el mismo Dios. Entonces recuerda, Juan el Bautista era tanto el profeta como el mensajero en su día, lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Cuando él estaba bautizando en el Jordán, a él le vino la palabra de Dios. Jesús era la palabra. La palabra siempre viene a los que en verdad son llenos del Espíritu. Y esa es la evidencia de ser lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que Jesús dijo que sería la evidencia. Él dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Lo reciben solamente son los hijos de Dios, los que pueden recibir el Espíritu Santo. Ahora sabemos lo que es verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17, verso 17, también en Juan 8:43. Porque no reconocéis mi lenguaje, porque no podéis oír mi palabra. ¿Quiénes son los que no pueden oír la palabra de Dios? Pues sencillamente aquellos que no son simiente de Dios. Porque acabamos de leer, seréis perseguidos por causa de mi nombre. Ahora, ¿quiénes son los que persiguen? ¿Y por qué? Por causa del nombre. Porque el diablo odia ese nombre. Y aquellos que persiguen ese nombre, pues son, usted sabe, súbditos del reino oscuro. Aquí de nuevo hallamos que la palabra viene a través del Espíritu de Dios. También dice en Juan 16:13, pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad, que es la palabra, Él os guiará a toda verdad. Tu palabra es verdad. Porque no hablará de sí mismo, sino que hablará la palabra. Todo lo que oyere, palabra de Dios, y os hará saber las cosas que han de venir, el Espíritu trayendo la palabra profética. Soy testigo de eso. Y estamos oyendo palabra profética de Dios, cosas que han de venir. Y el mundo no conoce eso. Pero Dios nos está dando a conocer muchas cosas que Él las dice y las vemos cumplirse con estos ojos. Y oímos su palabra profética. ¿Cómo es eso, hermano? Que usted oye la palabra profética. Pues usted cree que Dios cuando Él habla no cumple lo que dice. Él dijo en Efesios que Él constituyó un ministerio y los dones para que su iglesia fuera perfeccionada e edificada. Pero usted se pone a razonar y el diablo le mete cosas en su mente. Pero es que los dones se imitan. Eso es verdad, la Biblia lo dice. Pero ¿por qué Dios dice entonces que Él constituyó su ministerio y que los ministerios tienen que estar de acuerdo con los dones para edificar su iglesia? ¿A usted no le parece que es saludable que tomemos la palabra de Dios y la sepamos colocar en su sitio? Porque si Dios está hablando algo que Él habló, es porque lo va a usar y es porque lo va a hacer, así usted diga que es imitado, que es imitable. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que para tener un billete falso, yo creo que hay que tener uno verdadero primero, ¿verdad que sí? Ahora el problema está
¿Sabe usted cuál es el verdadero? Hoy identifican el billete falso por medio de una maquinita, ¿no? Pero nosotros tenemos algo mejor que una maquinita. Tenemos el discernimiento por el Espíritu para saber cuando un espíritu contrario a la Biblia habla en una lengua. Y sabemos también cuando el Espíritu de Dios habla, porque hay un discernimiento, porque el Espíritu es en la palabra y nosotros conocemos su voz, conocemos que si esa palabra está concuerda con lo que está escrito, eso viene de Dios. Ahora, vamos a identificar eso. Cuando Dios le dio a Pedro de lo que estaban haciendo Ananías y Zafira, ¿quién lo inspiró para que hicieran eso? ¿Dios o el diablo? El diablo los inspiró para que engañaran y dijeran una mentira. Pero ¿quién lo descubrió? El Espíritu de Dios. Vino sobre Pedro y les dijo, ustedes han dicho una mentira. ¿A usted cree que el diablo le va a decir a usted que usted está diciendo una mentira? Cuando él es padre de mentira. No. El único que corrige sus errores y los míos, para beneficio y misericordia y bondad y gracia, es el Espíritu de Dios. ¿A través de cómo, hermano? A través de los dones. Porque estos oídos y estos ojos han visto muchas cosas sobrenaturales de parte de Dios para misericordia. Cuando Él le dice a usted, usted está predicando mentiras, y entonces usted viene y se examina. Y si le está añadiendo a la palabra, y si le está quitando, usted está haciendo como aquellos religiosos allá en Israel. Están quebrantando, haciendo la palabra nula a los hijos de Dios, y entonces ellos no tienen ningún beneficio porque están haciendo nula la palabra de Dios con sus tradiciones y con sus mentiras. Entonces quiero decirle pues que hay una verdad hoy restaurada y Dios la tiene aquí a plena vista. Sencillamente lo he visto y soy testigo de eso. Bien, proseguimos, ¿verdad? Otro día porque ya hemos llegado a la culminación y yo creo que la palabra de Dios, ¿verdad?, está en su corazón y yo quiero que usted lea la Escritura, pídale al Señor revelación, pídale al Señor claridad en lo que ha oído y Dios se lo va a mostrar si es sincero. Oremos. Padre, gracias te damos por esta tu palabra que ha sido expuesta. Sencillamente, Señor, ha sido en sencillez, pero tú sabes el abrirle los oídos a aquellos que son sinceros, que quieren conocer la verdad que tú tienes para hoy. Gracias te damos por eso. Te pido también por esas almas que han escuchado, Señor, que sus corazones se abran y que tengan ansiedad, Señor, y hambre de conocer las verdades que tú has revelado para hoy. Y también aquel que se encuentra enfermo, que experimente, Señor, la señal de la resurrección, que es la sanidad, que tu mano poderosa llegue allí. Enfermedades, eso no importa, Señor, para ti no hay nada imposible. Sencillamente que esa persona tenga fe y que ella pueda creer, Señor, que tú dijiste, aquellos, Señor, que están enfermos pondrán sus manos, otros y sanarán. Sánalo, Señor, su alma, su cuerpo. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, para tu gloria y tu honra, Señor, y que tu nombre sea glorificado. Gracias te damos. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán
alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.